Y creo que el punto está en problematizar el espacio público, porque aparentemente es algo obvio. Todos podemos coincidir en algún sentido cuando hablamos del espacio público. Sin embargo, el espacio público, cuando uno lo profundiza y lo ve en su fenomenología, en el modo en que nuestras ciudades construyen lo público, encuentra distintos tipos de problemas, de conflictos, porque lógicamente el espacio público es el ámbito de manifestación, de exteriorización de la conflictividad urbana. La ciudad contemporánea, las ciudades argentinas en particular, están viviendo procesos de ajustes, de transformaciones, que indudablemente generan distintos grados de conflictos, distintos grados y tipos de conflictos que tienen su manifestación en la vida pública de las ciudades. El espacio público es, por lo tanto, el ámbito en donde se expresan los conflictos, se manifiestan, pero también es el espacio donde se construye la ciudadanía, donde es posible pensar los problemas y tratar de superarlos. En este punto de la superación de la conflictividad de la ciudad, de la superación de los problemas de las ciudades, es donde yo me instalo como profesional, como profesor universitario, e incluso como integrante de un equipo que en algún momento estuvo en el gobierno de la ciudad. Y muchas veces no tenemos que confundir espacio público con espacio verde. Si bien el espacio verde es un espacio público, no todo espacio público es solo un parque, para entender bien este concepto. Nos vamos a centrar en esta diferencia y también en distintos aspectos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de las ciudades. En aspectos físicos de las ciudades, en aspectos ambientales y también en aspectos culturales que hacen muchas veces a el abordaje completo que se debe dar sobre los problemas de la ciudad que problematiza el urbanismo. En realidad el concepto es pensar el dominio público, que son los ámbitos que formales e informalmente, espacios cerrados, edilicios, espacios exteriores, verdes, son los ámbitos en donde la cosa pública acontece. Las relaciones sociales, pero también los imaginarios de ciudad van a encontrar en estos dominios públicos su ámbito de construcción, de manifestación, de discusión. A mí me gusta siempre pensar la ciudad como una relación muy estrecha, muy imbricada de lo físico, lo social y lo cultural. La ciudad física es la ciudad de los trazados viales, de la edilicia, de las infraestructuras y los edificios con sus espacios intersticiales, las riberas, parques, plazas. La ciudad social es la ciudad de las relaciones humanas, la ciudad de los encuentros con los diferentes, y la ciudad cultural es la ciudad de las mentalidades y las simbolizaciones, es decir, qué pensamos del hecho de vivir en ciudad, que no es un pensamiento homogéneo, tenemos distintas ideas de ciudades, los diferentes ciudadanos, y esas ideas de ciudad se van organizando en estructuras mentales que finalmente se transforman, en acciones políticas sobre la ciudad, y digamos la ciudad es de una manera indivisible la articulación de lo físico, lo social y lo mental, ¿no? Entonces el trabajo siempre es simultáneamente en esos tres planos. No hay mejor ciudad si no hay una concepción política de qué es vivir civilizadamente en una ciudad, que es una gran construcción social, humana, la ciudad, y no hay buena ciudad si no se mejora la condición física de la ciudad, sus edificios, sus plazas, sus infraestructuras, y si no hay una mejor convivencia humana, ¿no?, y social dentro de ese espacio físico. Y ahora en esta parte de la entrevista con el arquitecto Julio Arroyo nos vamos a centrar en su paso por la Secretaría de Planeamiento Urbano. ¿Qué lineamientos se pudieron llevar a la práctica en cuanto a planificación del espacio público y cómo, en qué obras se tradujo justamente esta acción puntual? Nos vamos a centrar, obviamente, y estamos hablando de su paso por la Secretaría, en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo es pensar en general, pero en este caso aplicado en particular a la ciudad de Santa Fe?
Bueno, afortunadamente en la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Santa Fe, en un momento de cambio de signo político en el año 2007, fines del 2007, bueno, una razón circunstancial, estuve allí hasta 2014, siendo parte de un equipo que en su momento introdujo una serie de cambios en la ciudad en distintos órdenes, en cada una de esas dimensiones a las que hacía referencia, tanto en la ciudad física como en la ciudad social, como en la ciudad cultural, hubieron acciones que significaron, creo yo, un mejoramiento que se ha venido sosteniendo en el tiempo y que, visto en perspectiva, Santa Fe no es la misma ahora que 10 años atrás. Ha habido un mejoramiento, obviamente, lo cual significa el desafío de seguir mejorando, porque los procesos urbanos nunca se terminan, las desigualdades sociales no están canceladas, ni mucho menos, y por lo tanto lo que ocurre es que permanentemente las ciudades desafían o presentan nuevos desafíos y es necesario un proceso continuo de pensamiento de la ciudad. Se introdujeron algunos lineamientos generales de planificación urbana que tuvieron una activa articulación política con distintos actores sociales, instituciones, sujetos, que bueno, visto en el tiempo hubo sinergias, o sea, una combinación de distintos factores que finalmente, bueno, llevaron a mejoramientos, desde mejoramientos en las infraestructuras, en los modos de gestionar la ciudad, la idea de que la ciudad tiene que reconocer que es un sistema vulnerable, pero que a su vez tiene sus potenciales, que tiene su capacidad de resiliencia, o sea, una capacidad de recuperación, reconocer bueno, que la ciudad física, en el caso de ciudades de larga fundación, de larga data de fundación como Santa Fe, tiene un potencial muy fuerte en la cuadrícula urbana, ese trazado regular que forma parte ya incluso de nuestra forma de percibir la ciudad, ¿no? Potenciar ese hecho, potenciar por lo tanto la continuidad de la trama urbana, tratar de, bueno, de pensar la ciudad en sus diferencias, pero también en su necesaria integración en un sistema más justo, más equitativo y más igualitario. ¿Y qué obras o qué intervenciones urbanísticas se pueden tomar como ejemplo de esto que estaba recién resumiendo el arquitecto Julio Arroyo? Eso le preguntamos al profesional para que nos detalle bien y nos grafique en obras de qué estamos hablando. A ver, podríamos decir que hubieron cosas tan diversas como procesos todavía en curso de regularización dominial que le permitió a la población residente en determinados barrios de la ciudad afianzarse, o sea, tener la seguridad jurídica de lo que ha sido una trayectoria de muchos años de vivir en un determinado lugar, pero sobre cierta inseguridad en la posesión de la tierra. Y se ha podido ver, por ejemplo, una cantidad importante de grupos familiares que llegan a titularizar la propiedad con el grado de seguridad, de confianza que eso significa, de sentirse un vecino por derecho propio de una parte de la ciudad. Por nombrar un aspecto de la gestión que se inició en aquel entonces y que todavía continúa. Podríamos nombrar otras cosas, lugares que simbólicamente manifestaban la decadencia de la ciudad, el estancamiento de la ciudad, como la estación Belgrano, por ejemplo, que sufre un proceso de recuperación paulatina y que lo vuelve un centro activo dentro de la ciudad. Y eso ha sido muy importante como ejemplo de la recuperación de la autoestima ciudadana, o sea, pensar que es posible revertir estados negativos, ¿no? Podríamos pensar también, bueno, en las grandes obras de infraestructura para el desagüe pluvial de la ciudad de Santa Fe, es muy crítica, es una ciudad muy plana, con severas dificultades de anegamiento y de inundaciones, y se avanzó significativamente
en esas obras que son de base realmente, como los desagües pluviales de gran escala, ¿no? Estamos hablando de grandes obras que, bueno, en principio contribuyen muy directamente al mejoramiento de la calidad de vida de barrios, de grandes barrios, de grandes extensiones de la ciudad. Podría agregar más recientemente equipamientos puntuales en barrios críticos como los jardines maternales de la ciudad, que están teniendo un impacto positivo. En ese caso son obras del gobierno municipal, pero también ha habido muchas obras del gobierno provincial en la ciudad. Hemos visto que el proyecto de arquitectura es un instrumento de actuación urbana importante, porque no solamente genera un hecho funcional, un jardín de infantes, una nueva escuela, un centro de salud, sino que lo que genera es presencia del Estado. O sea, se recupera la presencia del Estado a partir de la prestación de determinados servicios que se consideran básicos para una sociedad, para el desarrollo de un barrio, de una determinada comunidad. Y bueno, creo que eso la ciudad ha ganado mucho. Era bastante impensable unos años atrás que nosotros pudiéramos tener obras de arquitectura premiadas. El año pasado hubo 2 obras que obtuvieron premios nacionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, está indicando que hay una producción que se revierte en la ciudad, una producción de obras de arquitectura de claro destino de mejoramiento social. Y le preguntamos al arquitecto Arroyo sobre estas obras premiadas. ¿Cuáles fueron estas obras que él hacía referencia que tuvieron un reconocimiento? El CEMAFE, el Centro Médico Ambulatorio de Santa Fe, es uno, y la otra, que es una obra de la provincia de salud, y la otra obra es el Liceo Municipal Antonia Fuentes del Arco, que es la refuncionalización de un molino en el puerto de la ciudad, en el puerto que actualmente está en proceso de transformación urbana, ¿no? Esas 2 obras, bueno, son, digamos, puntos sobresalientes de, bueno, una cantidad de intervenciones que se han hecho en el dominio público. Al dominio público concurre el Estado con sus obras, con sus normativas, concurren los particulares con sus demandas, con sus expectativas. Bueno, y en la medida en que se vayan produciendo integraciones, sinergias, articulaciones, en acuerdos o en desacuerdos, pero en la medida en que haya una voluntad proactiva de intervenir en la ciudad, y particularmente en el orden público de la ciudad, yo creo que las mejoras se dan, se entienden, la ciudadanía las recupera como una forma de crecimiento, ¿no? De mejoramiento.